Hola, te quiero dar la más cordial bienvenida a este espacio que hemos llamado Confra Colina en línea. Un espacio que ha sido pensado para que lo puedas disfrutar donde quiera que te encuentres y si así lo deseas que lo puedas compartir con tus amigos y familiares. En este tiempo vamos a tener un espacio para adorar al Señor juntos, pero también encontrarnos con la palabra de Dios y seguir creciendo a pesar de la distancia física en la comunión y en el vínculo que tenemos como iglesia. También tenemos un espacio diseñado para los niños, el cual puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Una vez más, bienvenido. Bueno, hola a todos, por lo que todos conocemos y por las circunstancias que estamos viviendo, por ahora pues nos toca un tiempo hacer las cosas desde casita. Espero que todos estén muy bien. Le pido al Señor que bendiga a cada uno de ustedes, que nos permita a todos confiar en Él, descansar en Él y tener nuestro gozo y nuestra esperanza puesta en su reino. Quiero invitarlos a que cantemos unas canciones basados en esa verdad que Dios es todopoderoso, que Dios tiene el control completo de lo que pasa, que su voluntad es agradable, que es buena, que es perfecta y que sobre todo que con Él no cuentan las probabilidades ni las estadísticas humanas, sino que su voluntad se hace en el cielo y en la tierra siempre. Quiero que empecemos entonces cantando, reconociendo eso, que Él es todopoderoso, que Él es el único en quien confiamos y que nuestra esperanza está puesta en Él. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Cantemos juntos, cantemos todos. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Cantemos nuevamente el coro. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Señor, confiamos en que como tú, Señor, en la historia de la Biblia, Señor, como tú con tus apóstoles, Señor, fuiste capaz de calmar una tormenta, y que aún los apóstoles preocupados porque tenían miedo, porque sentían que si tú los ibas a dejar morir, Señor, pero tú tienes todo en tu control y tu voluntad es absolutamente perfecta, Señor. Así como en ese momento los apóstoles debían confiar en ti, Señor, y saber que tú eras el dueño de la creación,
Asimismo ahorita confiamos en ti, Señor, y no queremos ser como tú decías, hombres de poca fe, sino queremos ser hombres y mujeres que estén confiados en que tú tienes el control y que tú eres nuestro cuidado y tú eres nuestro refugio, Señor. Quiero que cantemos que este himno que es muy, muy, muy lindo, porque expresa esa confianza en nuestro Dios, porque expresa esa esperanza en Él, que dice que si Él vive, nosotros vivimos en Él, y porque Él vive, triunfaremos y ya no habrá temor. Dios envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, así es, ya no hay temor, porque yo sé, si yo sé que el futuro es suyo y la vida vale más y más solo por Él. Nuevamente va. Porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé, si yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Así es, Señor, no tenemos temor. No tenemos temor, Señor. Confiamos en ti, descansamos en ti, Señor. Tú eres nuestro Padre, eres nuestro Rey, eres nuestro Dios. Y siempre estarás con nosotros, Señor. Tú, Señor, siempre estarás. Siempre sabré que en la batalla podré contar contigo cada vez que tenga que luchar. Yo no estaré solo, pues tú conmigo estás. En tus manos pongo el miedo,
enfrentar la libertad, cada anhelo, cada duda, cada paso que hay que dar, la esperanza de que un día en ti resucitaré y en la casa de mi Padre moraré. Vamos nuevamente. Tú, Señor, confiados, siempre estarás. Siempre sabré que en la batalla podré contar contigo cada vez que tenga que luchar. Yo no estaré solo, pues tú conmigo estás. En tus manos pongo el miedo de enfrentar la libertad, cada anhelo, cada duda, cada paso que hay que dar, la esperanza de que un día en ti resucitaré y en la casa de mi Padre moraré. Y en la casa de mi Padre moraré. Y en la casa de mi Padre moraré. Porque esa, Señor, es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está puesta aquí en el mundo, Señor. Nuestra esperanza está puesta en tu reino. Nuestra esperanza está en que un día moraremos en tu casa, Señor, para siempre. Porque tú lo has prometido, Señor. Gracias, Señor, porque eres un Dios fiel. Porque eres un Dios que cumple sus promesas. Esa es nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestra esperanza. No importan las noticias, no importan las estadísticas, Señor. Las cosas están sucediendo y debemos ser diligentes, debemos ser solidarios, debemos ser amorosos. Pero eso no es la última palabra, Señor. La última palabra la tienes tú sobre todo, Señor. Líbranos del temor, Señor. Líbranos de la preocupación, Señor, de la incertidumbre. Todo está en tu control, Señor. Y podemos descansar en ti. Amén. Muy buenos días a todos los miembros de la iglesia y a nuestros amigos que estén observando esta reflexión bíblica. Antes de iniciar, quisiera mandar un saludo afectuoso para todos ustedes. Estamos orando por toda la iglesia, unos por otros, que el Señor nos cuide, nos provea en todo sentido. Algunos anuncios para destacar. Estamos animando que durante la semana estemos llamándonos unos a otros, llamar a un amigo de la iglesia, alguien del grupo pequeño. Estamos animando a mantener un contacto más cercano, no solamente en las redes sociales, sino una llamada telefónica entre nosotros. También estamos animando a que nos podamos reunir virtualmente, los grupos pequeños. Recuerden nuestro lema: es mejor los círculos que las filas. Si tú no tienes un grupo pequeño con el cual puedas comunicarte, tal vez puedes armar uno, 2 personas, 3 personas, y tener un tiempo de oración durante la semana. Los grupos afines están tratando de mantener el contacto permanente con todos los miembros de la iglesia. En tercer lugar, quisiera informar que el próximo domingo vamos a tener Santa Cena vía virtual. Para esto, quisiera pedirles el favor que en casa pudieran alistar las personas que quieren participar de la Santa Cena,
un poco de jugo de uva o de mora, unas galletas de soda o pan, para que así, un poco a la distancia, pero también podamos participar de la Santa Cena el próximo domingo. Vamos a orar y entregar este tiempo en las manos del Señor. Señor nuestro, gracias por el día de hoy, tus cuidados, por tu palabra. Te pedimos que hoy nos hables, Señor, que tu esperanza en nuestra vida prime por encima del temor. Señor, tú eres nuestra esperanza. Rogamos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. La reflexión bíblica del día de hoy la hemos llamado Esperanza frente al temor. Definitivamente estamos viviendo tiempos únicos, inesperados, no solamente por la pandemia, sino por todas las reacciones en el mundo en general. Pero esta pandemia es algo que no había experimentado la humanidad desde hace siglos, nada igual. Y vemos que tal vez los casos siguen aumentando en esta curva que normalmente se está dando en el desarrollo. Estamos orando para que este avance sea detenido por las manos del Señor. Pero es algo único. Y créanme que esto genera algunos síntomas en nuestra vida. Podemos ante estos eventos que están ocurriendo, podemos experimentar pánico, temor, ansiedad, y lo vemos expresado en muchas formas. Vemos antes de iniciar la cuarentena cómo la gente corría a comprar toneladas de papel higiénico, botellas de alcohol, tapabocas, y eso es una muestra de ese temor, de esa ansiedad. Probablemente en el futuro va a ser relacionado con la medicación, con cuentas que no hemos podido pagar, negocios que no hemos atendido. Por ejemplo, esta semana en casa tuvimos una urgencia de plomería. Fue un momento no tan fácil porque ¿a dónde recurrimos para poder solucionar esto? Y la reacción a veces se va acumulando, poco a poco la manejamos, pero tarde o temprano aparecen estos síntomas. Hoy vamos a ver cómo se manejan estas emociones. En primer lugar, quisiera mencionarles un principio. El temor es contagioso. Creo que lo hemos podido experimentar esto. El temor es contagioso. Por ejemplo, me acuerdo unos días atrás, yendo al supermercado, me encontré con una familia amiga de la iglesia y estaban comentando de cómo la gente estaba acaparando, comprando una cantidad de productos. Sin embargo, pude ver en su propia canasta de mercado que habían botellas de desinfectante, pues yo creo que para un año. No nos damos cuenta, pero este temor va contagiándonos, las noticias, las redes sociales, todo esto hace que este temor se contagie de unos a otros. ¿De dónde vienen estos síntomas que estamos experimentando? El ser humano, ante los cambios, ante lo no conocido, ante las expectativas que no se cumplen, planes de viaje que se tienen que cancelar, citas médicas de atender la salud que son difíciles, el trabajo que a veces se paraliza, una conferencia, un seminario cancelado, todas estas cosas hacen que tengamos una experiencia de sentir que perdemos el control. Estos síntomas vienen porque sentimos que estamos perdiendo el control. Cuando estás sintiendo y cuando efectivamente perdemos el control, tratamos de recuperarlo. No sabemos cuánto tiempo durará esto. No sabemos los cambios que esto generará en nuestra vida, pero el ser humano por naturaleza va a querer controlar las situaciones.
Este deseo de controlar y no poderlo hacer genera en el ser humano una pérdida de esperanza. Con el tiempo, este deseo de controlar, que es imposible satisfacer, va cayendo y viene síntomas de perder la esperanza. La esperanza es importante en el ser humano. En el ser humano hay cosas esenciales como el oxígeno, el agua, la comida, pero todo ser humano, no importa la creencia, no importa la cultura, necesitamos esperanza. La esperanza es algo que nos permite ver el futuro, nos permite seguir adelante. Por ejemplo, si tenemos 2 personas en un cuarto, este experimento lo han hecho, un cuarto donde es bastante aburrido, donde no tiene casi decoración, y esas personas se ponen a hacer algo rutinario como, por ejemplo, enhebrar agujas o algo así. Ese experimento mostró que cuando a una persona se le ponía a hacer esa tarea rutinaria y se le decía, después de una semana de hacer esta tarea vas a recibir 100,000 pesos. Y a otra persona, en la misma edad, las mismas condiciones, la misma tarea, se le decía que después de una semana se le iban a dar 10 millones de pesos. Cuando las personas eran entrevistadas después del ejercicio, la persona que tenía la expectativa de los 100,000 pesos, pues anotaba todo lo aburrido, todo lo difícil, lo rutinario, en fin. Pero la persona que tenía la expectativa de los 10 millones, generalmente anotaban que había sido aburrido, pero que el pensar que iba a tener una recompensa había aliviado esa tarea rutinaria. En el ser humano, diría yo, nuestro ADN espiritual necesita que tengamos esperanza. El ser humano trata de construir esperanza para el futuro. En momentos así difíciles, de crisis, tratamos de reconstruir o de fortalecer esa esperanza. ¿Cómo construyes tú la esperanza? El ser humano en general trata de construir esperanza preparándose o planeando. Es lo que muchas personas hicimos, tratar de cubrirlo todo frente a esta eventualidad, comprar los víveres, los desinfectantes, compramos y tratamos de planear todo para estas eventualidades. Es una forma en que nosotros tratamos de edificar esa esperanza. Otros manejamos o queremos controlar o edificar esa esperanza a través del conocimiento. Por eso leemos acerca del virus, vemos los programas de televisión, las redes sociales. Tenemos la idea que si conocemos más, podemos controlar más. A veces la esperanza la centramos en los medios económicos, en la riqueza. Es decir, si yo tengo un buen fondo económico, entonces tengo una mayor esperanza. Es lo que hacemos normalmente y está bien, que cuando decimos que estamos guardando para una pensión en el futuro, para un viaje en el futuro, para cambiar de vivienda, a veces nuestra forma de edificar la esperanza está en la riqueza o en la salud. En nuestro medio, qué bueno poder cuidarse, pero hay personas que tratan de hacer todas las dietas, los ejercicios, los cuidados para supuestamente poder alargar su estado de salud futuro. La esperanza que tú tienes en este momento es una esperanza que tú mismo has construido. La esperanza que el ser humano, cualquiera de nosotros, construimos en base a las cosas que nos rodean, es una esperanza que desaparece al instante. Cuando sientes que pierdes el control, te aferras a esa fuente de esperanza. ¿Cuál es tu fuente de esperanza?
¿A qué te estás aferrando en estos días? Que hay tantos cambios, que hay tantas medidas de emergencia. A veces no son las cosas, a veces son personas, a veces es el esposo, el jefe, un hijo. ¿A qué te estás aferrando en estos días? Vamos a ver un pasaje que escribió el apóstol Pedro, aquel discípulo de Jesús, que ya con el tiempo, estando ya entrado en años, quería compartir toda su experiencia a la iglesia que estaba naciendo en aquella época. Escribió unas cartas para estas iglesias. En la primera carta que escribió el apóstol Pablo, en el capítulo 1, él da un mensaje para una comunidad que estaba viviendo también momentos de crisis. No eran crisis de una pandemia como en el día de hoy, era la crisis de la persecución. Los cristianos habían tenido que guardarse en casa, no habían podido salir y no podían proclamar libremente el mensaje en las plazas públicas por miedo a la persecución. En el caso de hoy no estamos viviendo esa misma experiencia, estamos viviendo una cuarentena, pero creo que nos ayuda ver con detenimiento las palabras que dijo el apóstol Pedro. En primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 8, ¿cómo empieza esta carta? En un momento de preocupación y de emergencia, miren cómo empieza el apóstol Pedro. Versículo 3 comienza: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué especial que el apóstol, increíble que el apóstol empiece esa carta en momentos de extrema dificultad. Alabado sea Dios. No sé cómo es tus comunicaciones en el día de hoy, pero muchas veces a las personas que yo estoy llamando, estoy contactando, lo primero que digo: ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en estos momentos difíciles? ¿Cómo estás manejando la cuarentena? Pero no vienen estas palabras que inicialmente trajo el apóstol Pablo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. La alabanza es un excelente antídoto contra el pánico. ¿Qué tal en estos días sacar estos tiempos para agradecer, para alabar a nuestro Dios? El apóstol Pedro comienza esta carta con una alabanza a nuestro Dios, porque la esperanza que tenemos determina la perspectiva en que vivimos. En ese mismo verso el apóstol Pedro dice: nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. La esperanza es la que determina la forma en cómo enfrentamos la crisis. Nuestra expectativa o nuestra esperanza está en el dinero, en la planeación, en la buena salud, en mi capacidad intelectual. Para aquellas personas, la esperanza estaba en Jesús. La esperanza que no desaparece, la esperanza que no cambia, que no se distrae, que no se olvida. Este término esperanza viva se refiere a Jesús. La esperanza que no se agota, que no se acaba, que está siempre cercana a aquellos que ponen su confianza en Él. El pasaje continúa y dice en el verso 4: y recibimos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para todos ustedes. Esa herencia del creyente, esa herencia futura, está segura. No importa el temporal, no importa la dificultad, la crisis. Básicamente este verso está diciendo:
esa esperanza que soy yo, Jesús en la vida del creyente, está permanentemente con nosotros. No solamente ahora en la crisis, sino también en la eternidad. El verso 5, el apóstol Pedro dice: a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Igualmente, la esperanza nuestra es Jesús. Es la presencia de Jesús en medio de esas dificultades. Esa esperanza que también dice, según la promesa de nuestro Dios, que nos va a proteger hasta los últimos tiempos, hasta que el Señor regrese. Verso 6 dice: esto es para ustedes de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Cuando nuestra esperanza viva, que es Jesús, está en nosotros, podemos tener la expectativa de un futuro mejor. No sabemos cuánto va a durar esta crisis, esta cuarentena. El apóstol Pedro y nosotros no estamos negando la dificultad de las cosas. No estamos negando lo complicado, los riesgos que hay en la salud. Pero nuestra expectativa hacia el futuro no está en lo que hemos preparado, en lo que hemos planeado, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestra familia, en nuestros hijos. Nuestra esperanza viva está en Jesús, que nos permite tener esa fe para seguir adelante. El verso 7 de ese mismo pasaje del capítulo 1 de la primera carta de Pedro dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Toda esta crisis está mostrando que vivimos en un mundo frágil, el mundo lleno de corrupción, donde los tesoros o las cosas que nos daban seguridad o que podíamos controlar de un momento a otro cambian o las perdemos. Es importante tener en mente el gran tesoro que es para el creyente el desarrollo de la fe. Viene una pregunta que dije hace unos momentos. Tu esperanza, la esperanza que vives en el día de hoy, ¿es una esperanza que tú mismo has construido? La esperanza tuya está basada en la seguridad de tu hogar, en tus conocimientos, en tu planeación, en tus recursos económicos, en tu buen estado de salud. Todo esto puede cambiar, no solamente en esta crisis, en una futura crisis también. Aférrate a la esperanza viva cuando sentimos que perdemos el control. Cuando viene el temor y cuando el ser humano necesita alguna fuente de esperanza, el ser humano se aferra a esa fuente. ¿Cuál es la fuente a la cual tú te estás aferrando? Quisiera terminar con este pensamiento. La esperanza es algo que tenemos. La fe es algo que desarrollamos en base o con base a esa esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tú tienes hoy? A veces en nuestra vida sabemos de Jesús, tenemos algún tipo de experiencia cristiana, pero nuestra esperanza no está en Jesús.
Y no está en Jesús porque Jesús no está presente en nuestra vida. En estos momentos de cuarentena, de incertidumbre, de temor, que nos contagiamos por ese temor nacional y mundial, recordemos que la esperanza también se contagia. Y la esperanza es más fuerte que el temor, dependiendo de a qué te estás aferrando. La invitación es que nos acerquemos a Jesús, que vivamos a la luz de esa esperanza que está en nosotros si le hemos permitido que entre a nuestra vida. Esa esperanza nos va a poder construir una fe que va creciendo día a día y mirar hacia el futuro con una expectativa no de estar libre de problemas, sino de poder vencer el temor, porque la esperanza es más poderosa que el temor. Jesús es esa esperanza viva. Por eso en estos días estamos animando a las personas de la iglesia a que oren, a que podamos reunirnos, a que podamos hablar de esa esperanza. Si tú sabes de Jesús, conoces algo de Jesús, o has estado buscando a Jesús en estos días, te animo a que pongas la esperanza en Él, abriendo tu corazón y diciéndole: Jesús, ven a mi vida a ser esa esperanza viva, esa esperanza que derrota el temor, esa esperanza que no cambia en las crisis, esa esperanza que no se va a agotar como el dinero o la salud o la capacidad de movimiento, esa esperanza que nos va a permitir vivir en medio de esta situación con paz, con tranquilidad y aún con la perspectiva de pensar en el otro. ¿Qué vamos a hacer esta semana? En vez de contagiar a las personas con el temor, contagiémoslas con la esperanza. Compartamos de Jesús, ayudemos al otro. Aún en las limitaciones de comunicación y de movilización, en la medida que tengamos contacto virtual o telefónico con alguien, compartamos de esa esperanza a la cual sí podemos aferrarnos. Permítame orar. Tal vez necesites tener un tiempo para decirle a Jesús: Jesús, ven a mi vida y sé esa esperanza cierta, viva, que no cambia, al cual vale la pena aferrarse. Oremos. Señor Jesús, gracias porque sigue siendo el mismo Jesús que conoció el apóstol Pedro, que fue a la cruz y resucitó. Y de allí se creó todo un movimiento que ha permanecido por los siglos, por la presencia tuya y de tu Santo Espíritu. Amado Dios, perdona que a veces nos aferramos a cosas que no nos traen esa paz, como nuestra propia inteligencia, nuestros planes, nuestras riquezas, nuestra comodidad. Todo esto puede cambiar de un momento a otro. Señor, perdóname por eso. Y te pido que como esperanza viva entres a mi vida y me permites aferrarme a la esperanza que trae en medio de las dificultades, trae paz, trae compañerismo, trae transformación, trae libertad de mis angustias. Señor, toma la angustia de cada persona que puede estar experimentando en este momento, que está viendo esta charla. Señor, tómala, porque tu esperanza, tu presencia es más fuerte que el temor. Permítenos
contagiar a este mundo de la esperanza al compartir de las buenas nuevas que tú tienes para cada ser humano. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén. Queridos amigos, que el Señor les bendiga, que tengan un excelente tiempo de domingo. Además de nuestras redes sociales y nuestra página web, también tenemos un WhatsApp, el cual te animamos a que guardes en tus contactos. El número es 314-309-8324. Recuerda, 314-309-8324. Tan pronto como lo guardes en tus contactos, manda un mensaje para que te guardemos en los contactos de la iglesia y así estés informado y conectado. Una vez más, gracias por visitarnos el día de hoy y te animamos para que compartas este video con amigos y familiares. Que estés muy bien.